Durante el tiempo de la división, Dios habló a su pueblo a través de predicadores, en este caso los profetas, llamando al arrepentimiento. De hecho, era el llamamiento que los profetas hicieron al pueblo de Israel. Y en este llamamiento, Dios ofrecía el perdón y de alguna manera también avisaba que el Mesías venía, que el Mesías prometido estaba pronto a llegar. Y este Mesías era Jesucristo. El término Mesías, como algunos habrán de saber, es ungido. En el griego se traduce como Cristo y significa literalmente ungido. Y este término se usaba para referirse a alguien designado para una tarea especial. Como observamos, los mensajes de estos profetas están anotados en los libros proféticos, es decir, en la sección de los libros proféticos. Y en estos libros podemos nosotros observar cómo Dios aún no ha removido su presencia de en medio del pueblo, a pesar del pecado, a pesar del adulterio espiritual que estaba en el pueblo de Israel. Aún así, pese a todo ello, Dios cumpliría su promesa. Y esto es algo en el que deberíamos de recordar siempre, que Dios seguirá siendo fiel a su promesa pese a nuestra condición y pese a nuestra situación de desobediencia por, obviamente, nuestra naturaleza pecaminosa. Dios seguirá siendo fiel. Pese a que el pueblo no merece la bendición de Dios, aún así Dios mostraría su infinito amor, su perdón. Y cuando nosotros leemos la historia de Israel, no podemos evitar, obviamente, identificarnos con ellos en cuanto a el pecado, en cuanto a la desobediencia, y obviamente que también nos regocijamos en la misericordia inquebrantable de nuestro Dios. Cuando nosotros leemos la sección de los libros proféticos, encontramos que esta sección normalmente se dividen entre los profetas mayores y los profetas menores. Y como una observación que hacemos aquí, encontramos que el libro de Lamentaciones está ubicado entre Jeremías en la Biblia, y ya que se supone que tiene el mismo autor, Jeremías escribe Lamentaciones, así que a veces se incluyen estos libros o este libro en los libros proféticos. Sin embargo, como ustedes observan, el estilo y el contenido de Lamentaciones son más poéticos que proféticos. Pero todo tiene una razón, el por qué encontramos este libro dentro de los profetas o dentro de la sección de los profetas. Cuando observamos los libros proféticos, estos escritos cubren el periodo prácticamente hasta 400 años antes del nacimiento de Jesucristo. Durante los 4 siglos siguientes, la nación de Israel no recupera su independencia, siendo gobernada por varias naciones. Vemos que bajo Alejandro el Grande, toda la región del Medio Oriente llegó a ser o llegó a estar bajo la influencia, en este caso, del idioma griego y la cultura griega, obviamente, y en ello incluyendo hasta los tiempos del Nuevo Testamento, cuando los romanos reinaban. Mientras el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento sería escrito en griego. Ahora, aquí hay una larga espera, o sea, hay un periodo en el que se esperaba la revelación de Dios, y pasaron más de 400 años para que el Señor rompiera su silencio y se iniciara el anuncio del Mesías a través de Juan el Bautista.
Nosotros hoy ya no esperamos la primera llegada del Señor Jesús. Esperamos su segunda venida. Y así como Israel esperaba la llegada del Mesías, pero que lamentablemente el Mesías llegó y ellos no se dieron cuenta, así nosotros también podríamos estar en esas mismas condiciones. ¿Qué debemos hacer? Debemos escudriñar la palabra de Dios y debemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a entender y a comprender su palabra y de esa manera poder esperar el regreso de nuestro Salvador, de nuestro Redentor.